Hola a todos, gracias por acompañarnos en nuestra tercera temporada del podcast del Club de Empresarios de Baja California. A los que nos sintonizan por nuestro canal de YouTube o Spotify, el día de hoy tenemos un invitado, Eduardo Pineda. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y bueno, encantado de platicar contigo el día de hoy. Ahora sí, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? Muchas gracias. Sí, mi nombre es Eduardo Pineda, soy de Querétaro. Es curioso porque mi carrera es ingeniería en alimentos y por muchos años ejercí y tuve empresas que inicié, que sobresalieron, pero que en un momento tuve que cerrar. Uh-huh. Empecé ahí mi carrera, ¿no? En los negocios. A mí me apasionan los negocios. Empecé esa empresa con mi papá, teníamos casi 40 empleados, era un mundo de gente a la que teníamos ahí, pero al final del día, un día cerramos. Okay. Hubo números rojos, lamentablemente mi papá fallece, le da un infarto, muere, y entonces yo dije, ¿qué sigue? Uh-huh. Y me empecé a entrar en esa parte del desarrollo personal, en mi persona. Abrí otra empresa de bienes raíces, me apasionaron mucho los negocios, me metí en una empresa de bienes raíces. Igual, llegó un momento en que dije, no es sostenible, no puedo, uh-huh. Tengo buenos elementos, tengo gente, o sea, somos claro. buenos en esto. Busqué ayuda, dije, oye, ¿quién me entrena? ¿Quién me capacita? Porque todo lo que tiene que ver con créditos, con números, con banco, pues todo eso está ahí y sí hay muchas capacitaciones para eso. Uh-huh. Pero para entrenar y capacitar tu fuerza de trabajo, no lo encontré. Okay. No lo encontré y entonces después de volver a cerrar a mi empresa de bienes raíces, empiezo yo a investigar, a saber por qué me pasaban todas estas cosas, por qué no las entendía, por qué no podía, y entré en un mundo diferente que me apasionó y hasta el día de hoy no he parado, estoy hablando wow. ya de 5 o 7 años que llevo trabajando muy duro con esto y al final del día se trata de aportar valor a la vida de los demás. Okay. Entendí yo eso porque obviamente entendí que había técnicas y estrategias de negocio de empresa y di con que la parte fundamental era el recurso humano, la persona, claro. Capital. Y aparte también llevas varias certificaciones, ¿no? Hay una certificación de Maxwell International Corporation. Esta parte, obviamente, a quien te contrata, pues le das esa seguridad. Aparte de todo lo que tú dices, pues ya llevo mucho tiempo estudiando. ¿Qué es en lo que más te enfocas? Porque hablar del recurso humano, hablar de la persona, pues es infinito, ¿no? Acabamos de tener ahorita una conferencia que nos diste aquí, nos impartiste en el Club de Empresarios y hablabas del High Performers, ¿no? Platícame un poquito ya adentrándonos de toda esta parte que comprende, ¿cuál es tu especialidad o en qué te has enfocado más que crees que esa parte es la que puede ayudar a hacer ese crecimiento en la persona y por lo tanto en la empresa o pues en las comunidades? Sí, fíjate que obviamente me enfoqué en la parte del desempeño de las empresas, de los equipos, y entre más me dediqué a la investigación y al estudio, fui dando con que el problema es personal. Entonces empecé a trabajar en esa parte yo y descubrí que también en las empresas y todo lo que se mueve allá afuera tiene que ver con eso, tiene que ver con el capital humano. Y entonces empecé a darme cuenta que hay una falsa narrativa, digámosla así, allá afuera, donde te dicen, sí, mira, trabaja en técnicas de comunicación, en actitud positiva, trabaja en el desarrollo de tu personalidad, pero yo pude ver que eso no estaba resolviendo el problema de fondo. Entonces yo mismo me enfrenté contra eso y vi que eso no resolvía mis propios problemas, entonces empecé a trabajar en la parte que nadie menciona, que es la parte del carácter, uh-huh. la parte de los principios y los valores, y me di cuenta que esos eran comunes a todos, que independientemente de la edad, independientemente de las circunstancias, de la brecha generacional, los valores y los principios eran comunes a todos. Y entonces entendí que si una persona no resolvía conflictos juveniles en su vida, era muy imposible que se pudieran integrar sanamente a un equipo de trabajo. Y entonces yo me enfoco a fondo en lo que es el carácter, los principios y los valores de las personas,
para poderlos llevar al siguiente nivel o integrarlos a un verdadero equipo de trabajo, un equipo de high performance, pensando o creyendo que ellos a su vez se convierten en high performers. Okay. Esa es la idea. Ok. Digo, viendo también, uniéndolo un poquito con lo que estábamos escuchando hace ratito en la conferencia, hay la duda, ¿no? Obviamente es por persona. Hay empresas que son chicas y que lo puedes hacer de manera pues muy rápida o a lo mejor más fácil, pero hay empresas que son muy grandes. Así es. O sea, esta parte de cómo le afecta al equipo de trabajo. O sea, sí la creencia, pero ¿tú cómo detectas sus valores y la parte del carácter? Pues, ¿cómo lo identificas desde una entrevista de trabajo hasta donde ya está laborando? Y a lo mejor al principio digo que las entrevistas de trabajo mentimos todos porque los queremos vender, ¿no? Entonces, creo que es un poquito difícil detectarlo por ahí. No sé si estoy bien o estoy mal con lo que tú estás aplicando. No, sí tienes razón. Sí es así. Sé que no hay como métricas o mecanismos que te ayuden a identificar los valores de la persona. Ajá. Pero al final del día yo creo que todas las empresas tienen valores. Claro. Y yo creo que tu empresa es una extensión de lo que tú eres. Uh-huh. Y tú como empresario tienes ciertos valores y principios. Y yo no creo que tú estés dispuesto a comprometer esos valores y principios, ya sea con un socio o con un colaborador que contrates. Entonces yo creo que los valores que sostienen o que gobiernan la empresa como tal son valores del empresario. Uh-huh. Y en base a esos valores, entonces contratamos o buscamos formar un equipo de trabajo, ¿no? Yo no llego y te digo, mira, yo te voy a enseñar y te voy a decir cuáles van a ser tus valores. Yo digo, dime cuáles son tus valores. Y en base a esos valores trabajamos y yo digo, ¿y cuáles son las reglas bajo las cuales opera el equipo? Pero siempre es partiendo de ahí. Yo trabajo con los valores de la empresa. Uh-huh. Cualquiera que sean sus valores, los valores fundamentales son aquellos que determinan el comportamiento, que respetan los derechos de las demás personas y que están alineadas con los principios que gobiernan todo lo que conocemos, ¿no? Claro. Entonces, ese es de donde yo inicio, es como es mi punto de partida, vamos. Claro. Eduardo, en base a esta experiencia que tú traes, ahorita con todo este auge que ya tenemos, yo creo 2 años viviéndolo en nuestra parte, donde hay brechas generacionales, donde hay una problemática, donde el empresario quiere seguir llevando su empresa como la venía llevando, ¿hay algo que tenga que hacer diferente para que pueda generar el mismo objetivo que ha traído? O sea, hablando de productividad, hablando de pues todo lo que es la utilidad que genera la empresa a través de su capital de trabajo. Sí, hacer algo diferente. Mira, hay algo que a mí me llama la atención, que allá afuera hay un ruido increíble con todas estas cosas que debes de hacer para esta generación, para aquella generación, pero yo creo firmemente que las necesidades básicas de las personas son las mismas. O sea, como ser humano requieres un sentido de pertenencia, un medio ambiente donde te sientas que estás en confianza, que la gente no te va a atacar por la espalda, digámoslo así, o te va a traicionar. Uh-huh. Un medio ambiente donde puedes expresarte, ser tú con libertad, sacar tu creatividad y tus valores y manifestarlos y ser tú. Yo creo que esa es la base de todo. Yo no creo en dividir las personas y decir, es que como tú eres de generación fulana o tal, a ti te voy a tratar diferente a ti. No, yo creo que la dignidad debe de ser un trato digno debe de ser el común denominador y claro, las necesidades básicas de las personas siguen siendo el sentido de pertenencia, una vida con propósito, sigue siendo el tener una meta, una visión, sigue siendo eso. Entonces, no se trata de dividir, sino de formar un equipo, de formar gente que estén unidos en una misma visión. Uh-huh. Claro, si hiciéramos una analogía del cuerpo, estás de acuerdo que el dedo no es el ojo. Y no puedes decir, como tú no cumples la función que cumple el ojo, tú eres menos. El ojo es importante, el dedo no es importante. Uh-huh. En una empresa, en una organización,
Todos los miembros tienen habilidades diferentes, cualidades diferentes, talentos diferentes, dones diferentes. La idea es cómo hacemos sinergia con todo lo que tú puedes hacer, con todo lo que la empresa es, cómo creamos algo diferente y cómo impactamos a la mayor cantidad de gente posible, cómo servimos a los demás de tal manera que tú te sientas que estás en verdad siendo parte de un propósito mucho más grande. Claro. Esa es la idea. ¿Y cómo hacemos sinergia? ¿Cómo hacemos sinergia? Bueno, lo decíamos, ¿no? La sinergia no es nos asociamos. La sinergia es cómo tu esfuerzo más mi esfuerzo puede crear un resultado que no existía antes. Porque si lo que vamos a hacer es algo que yo pudiera hacer solo o tú pudieras hacer por tu propia cuenta, eso ya no es sinergia. Eso es una asociación de negocios, eso es una colaboración. Sinergia es cuando el todo es mayor a la suma de sus partes. O sea, lo que tú y yo podemos hacer juntos es mucho mayor a lo que pudiéramos hacer separados. Claro. Esa es la idea. Ok, perfecto. Y en la parte del liderazgo, ¿qué relación tiene el liderazgo con la productividad? Es interesante la pregunta. Es bien interesante tu pregunta porque no todos lo tenemos en la mira. Entonces, yo digo, ¿no? El líder no es el responsable de los resultados. El líder es responsable de la gente que es responsable de los resultados. Entonces, el líder inspira, empodera, apoya, ayuda, motiva a la gente que está siendo responsable de los resultados. Pero confundimos el liderazgo como tal. Liderazgo no es título, no es posición, no es edad, no tiene nada que ver con eso. Liderazgo es la forma en cómo tú generas influencia en otra persona y cómo lo motivas a hacer o a llegar a su siguiente nivel. Y lo escuchas en muchas partes, ¿no? Es que liderazgo es tener seguidores. El verdadero liderazgo es cómo estás formando más líderes. El verdadero liderazgo forma líderes, no crea seguidores. Eso no es el liderazgo. Por eso te decía, hay gente, y los conocemos a lo largo de la historia, que no han tenido título, o educación, o posición alguna, y han sido personas que han marcado el rumbo de la historia. Líderes que dices, es que esta gente es de otro nivel. Esta gente entiende que no se trata de una posición, se trata de, el líder sirve, el líder hace que los demás en verdad lleguen a su siguiente nivel. Eso es hasta el día de hoy lo que yo creo firmemente que es, ¿no? Porque hay mucho humo allá afuera de, no, es que el liderazgo es las 5 habilidades de liderazgo, el secreto para ser líder en tantos días. Yo digo, el verdadero liderazgo es aquel que se lidera a sí mismo y a través de liderarse a sí mismo puede influenciar en las vidas de los demás y agregarles valor. Ok. Y otra cosa que ahorita estás platicando, dije, oye, pues es que sí puedes medir una productividad, pero el liderazgo no se puede medir. No sabemos que hay diferentes tipos de líderes, pero no lo podemos medir. Es difícil, ¿no? Sí. O sea, sí tenemos sistemas de medición para la productividad, los resultados, los objetivos, pero ¿cómo mides el liderazgo? Esa es una parte interesante, ¿no? Por eso es que yo creo que es importante que la persona que está en posición, digamos, de liderazgo o que está en autoridad, sea una persona que está alineada con los valores y los principios de la empresa, pero que él mismo tiene sus propios valores y principios, que él mismo respeta el derecho de los demás y que en verdad puedes ver que esta persona o este líder, por su fruto, te das cuenta que es un verdadero líder. Porque el líder no es el que manda, el que da órdenes, no es el que está a cargo de los resultados. O sea, eso no es liderazgo. Eso no, o sea, el liderazgo se ve o se mide por los frutos de la persona. Yo sé que a veces la gente puede decir, no, es que liderazgo depende de cuánta gente te está siguiendo a ti. No, yo digo, liderazgo es cuántos líderes has formado en tu empresa. Cada quien en su respectiva área está ejerciendo liderazgo, porque se trata de enseñar gente que enseñe a otra gente. Porque imagínate que yo fuera el único líder. No, se trata de yo enseño a otra gente. Por eso los líderes no forman seguidores, forman líderes. Líderes que a su vez formen más líderes. Y esto es una cadenita que no debería de terminar nunca. Claro. Yo creo que esa es la esencia y la clave del verdadero liderazgo. Claro. Y en la parte del high performance, ¿dónde queda el liderazgo?
Mira, esa parte del high performance, yo entiendo que es un tema un poco, no sé si controversial, pero es muy usado, ¿no? Y todo el mundo piensa que tiene un equipo high performance o que él es un high performance, pero el verdadero liderazgo entra cuando la persona entiende que el high performance es tener una vida de alto desempeño, pero tú no puedes llegar a una vida de alto desempeño cuando tú en lo personal no tienes ni disciplina ni constancia, no tienes esa habilidad de liderar tus propios deseos, tus propios pensamientos, tus propias acciones. Ahí entra el liderazgo. Pero cuando tú eres un líder que tiene la mentalidad de ayudar a los demás a escalar el siguiente nivel y los enseñas que a través de los valores, las habilidades y los hábitos de alto impacto pueden llegar a ser esas personas de alto rendimiento, un equipo o un individuo, un high performer. Entonces, este líder es eso. El líder no te puede dar lo que no es. Si ese líder no es un líder de alto desempeño, no puede crear un equipo de alto desempeño. Ese líder es alguien que se lidera a sí mismo, que tiene valores, que tiene principios, que sabe empoderar a la gente, que sabe inspirarlos, que sabe motivarlos y que los enseña a que ellos a su vez pueden crear más líderes. Entonces se crea una cadena de high performance. Okay. Tú eres uno, pero tú enseñas a otro, tú mentoreas a otro, tú inspiras a otro, pero ese otro tiene que llevar la batuta al que sigue. Y es como, creo yo, que esto se va expandiendo o va permeando dentro de las empresas. Todo se levanta o se cae, dice John Maxwell, por el liderazgo. Entonces, cualquiera que sea el tipo de liderazgo, comienza con la cabeza, comienza con los de arriba, y si esas personas son personas con hábitos de alto impacto, con habilidades desarrolladas, con principios y valores, es gente que tiene toda la posibilidad de formar equipos high performance. Ok, ¿qué relación tiene esta parte que nos acabas de explicar con otra parte que manejas y que de hecho por ahí ya tuvimos también la experiencia de conocerlo a fondo, pero creo que las personas deben de conocer lo que es el código de honor que manejas también en la parte de los equipos de trabajo? Es bien interesante, ¿no? No es un término que yo acuñé, la realidad es que en mi investigación, en mis cosas, yo decía, es como la columna vertebral de una persona, de una empresa, de un equipo, los valores que conviertes en reglas bajo las cuales opera el equipo. Pero decía, ¿cómo lo digo para que la gente entienda que esto es algo en verdad importante, que esto es algo relevante? No nada más en los equipos de trabajo, en la vida personal, ¿no? Entonces ya salí con ese término de código de honor, porque me gustan mucho las películas de militares, y hay una película que se llama Código de Honor. Y dije, claro, es esto. Pero es que es más atractivo escuchar código de honor a escuchar el reglamento, ¿no? Sí, las reglas, ¿no?, que tengo que seguir, ¿no? Sí, y se me hizo curioso, ¿no? Dije, código de honor, porque como dices tú, sí hay una resistencia. Claro. Yo llego y digo, estas son las 10 reglas que hay que seguir. Pero cuando digo, oye, bienvenido al equipo, este es nuestro código de honor. Nosotros somos un equipo que bajo cualquier circunstancia, que bajo cualquier situación, nos apoyamos, somos esto, tenemos esta visión, este es el objetivo, trabajamos mano a mano, somos así. Digo, me gusta ser parte de algo. Te emociona, ¿no? Sí, claro, ajá, es diferente. Claro. Y el código de honor prácticamente son esas reglas que el equipo crea de mano de su liderazgo, que son esas reglas bajo las cuales el equipo opera. Uh-huh. Son reglas que el mismo equipo genera, que el mismo equipo escribe, pero que están dispuestos a obedecerlas, que están dispuestos a seguirlas, que no son impuestas, son voluntarias. Ese código de honor no es negociable, uh-huh, no es intercambiable, es inquebrantable, es algo por lo que estás dispuesto no a vivir, digámoslo en términos ahí se me fue la palabra. Digámoslo en términos estratégicos, es algo por lo que estás dispuesto a morir, ¿no? Yo sé que todos decimos, es que yo vivo por esto, pero ¿qué es aquello por lo que estás dispuesto a morir? Uh-huh. ¿Cuál es tu código de honor? ¿No? Tiene como esa ideología, como ese feeling detrás de ese concepto, pero porque lo sabemos,
que empresas de alto impacto a nivel mundial tienen esto. No es algo que dices, tal vez con otro nombre, con otro contexto, otra forma, pero tienen reglas bajo las cuales operan. Claro. Y nadie... ¿Qué es lo que pasa cuando no hay reglas? La gente hace las suyas. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay reglas en un equipo que está operando o digamos que quieres llevar al high performance? Cuando no hay reglas y llega la presión, el estrés, la carga de trabajo, el agotamiento, cuando no hay reglas de dónde agarrarte para seguir avanzando, la gente es propensa a regresar a los instintos más básicos. Y entonces se canibaliza el equipo y entonces tienes uno en contra del otro. Claro. Por falta de reglas. Y ahorita, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando es una empresa mediana, una empresa chica, ¿cómo lo podrían aplicar? ¿Cómo podrían iniciar a hacer su propio código de honor para ese equipo de trabajo que está en esa empresa? Para mí, para mí sería el cliente ideal, para mí sería el mejor, ¿no? Entre más chiquito, más compacto, mejor. Pero esto es algo que te sientas con tu equipo de trabajo y en un compromiso mutuo dices, ¿a qué estamos comprometidos, equipo? ¿Qué es lo que queremos lograr, equipo? ¿Cuál es la visión o cuál es la misión como equipo que se alinea con la visión de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Y entonces, cuando todos participan en la creación de ese código de honor, yo no puedo decir, no, es que esa regla tú la escribiste, no, pero cuando todos participan, el código es de todos. Okay. Y todos se aseguran de que todos lo cumplan. No ocupamos como que alguien venga y nos diga, oye, hubo una regla que no cumpliste. Al mismo equipo al que perteneces, le rindes cuentas. Entonces, lo mejor es que el mismo equipo se siente, que determinen cuál es el desafío que estamos enfrentando. ¿Es un desafío nuevo? ¿Es un desafío grande? ¿Es un desafío estratégico? O sea, ¿qué es este desafío? ¿Qué reglas necesitamos? ¿Bajo qué tenemos que operar para lograr los objetivos y las metas que se alineen a los objetivos y las metas de la empresa? Esa es la clave. Si al mismo equipo le está reportando, o sea, dentro de este código de honor, le está reportando, ¿hay alguna represalia en caso de que digas, ¿sabes qué? Es que tú no estás cumpliendo con lo que acordamos de que es nuestro código de honor? Porque sí he visto también en equipos de trabajo donde yo he estado, donde alguien, no, pues es que tú no viniste, tú llegaste tarde, pero ¿hay una represalia o hay algo donde le hagas ver el error para que a la otra se una al equipo? Sí, claro. O simplemente rompes código de honor y ya te vas de la empresa. No te vas, claro. O sea, ese es lo padre de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes una regla, o sea, todos estamos involucrados. No se trata de ti, se trata de todos, se trata del equipo, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. ¿Cómo aprendes a resolver conflictos sin disolver las relaciones? Eso solamente lo logras cuando el equipo está cohesionado, está integrado, hay confianza, hay respeto, y entonces cuando alguien rompe la regla, puedes decírselo a la cara, oye, estás llegando tarde a las reuniones y esa falta de puntualidad nos está afectando a los demás en tal o cual cosa, ¿no? Obviamente hay una regla que tiene que ver con la puntualidad y se menciona y se dice y se resuelve y sigues avanzando, pero nunca juzgas o hablas de la persona, no dices, eres una impuntual, porque ya te estás metiendo con mi persona, pero yo puedo decir, oye, tu falta de puntualidad nos está afectando al equipo. Ok, ¿qué hay que hacer para mejorarlo? ¿Cómo te ayudamos? Ese es el apoyo que hay dentro del grupo, del equipo, de eso se trata. Pero la realidad es que el equipo lo decía, es que tú te estás, no, o sea, digo, vamos a la realidad. Sí. Ahí es trabajar antes con tu equipo de trabajo y estar haciendo capacitaciones continuas para estar con ese respeto mutuo y saber cómo comunicar porque es la realidad, ¿no? Es un desafío, pero sabes que hay actividades que pudieran parecer no relevantes, pero el equipo necesita convivir en actividades no necesariamente dentro de la empresa. O sea, cierta convivencia donde estrechas los lazos interpersonales. O sea, no todo es el trabajo. O sea, salir a comer como equipo, salirse a hacer alguna actividad. Meterse a torneos, empresa contra empresa, claro. Sí, claro, o sea,
Y puede ser que digas, ¿sabes qué? Yo con este miembro y aquel miembro del equipo nos frecuentamos y convivimos y tengo buena relación con ellos. Con los demás también son como hermanos. A lo mejor no con todos convives todo el tiempo, pero sí hay vínculos personales fuertes donde los conoces, te conocen, saben que pueden contar y confiar en ti. Pero imagínate cómo podemos llegar a ese punto si nunca hemos convivido, jugar un partidito de básquet o algo. O sea, no te conozco, o sea, te conozco en la parte de la empresa, pero no sé exactamente qué tal que te digo algo y te me ofendes y después cómo lo resolvemos, cómo lo arreglamos, ¿no? Claro. Aunque el código sea bueno y tenemos muchas ganas, pero ¿cómo resuelves eso? La convivencia, la conexión interpersonal hace la diferencia en los equipos de alto rendimiento. Pareciera que no, y son prácticas que a lo mejor la gente no las considera, pero son fundamentales. La gente estrecha vínculos y esa gente está dispuesta a dar la milla extra, a apoyar, a ir más allá de lo que les correspondería con tal de apoyar a su compañero de equipo. Eso es padre. Una vez que el equipo logra esa sinergia, eso es padre. Sí, digo, y por ejemplo, ¿con qué tanta frecuencia tendría que implementar esto una empresa? De tener este tipo de convivencias. En un equipo, digo, yo pienso aquí en el club, ¿no? Ahorita que ya tenemos a alguien en recursos humanos, pues ya viene y me propone, oye, Liz, es que tenemos que hacer esto. Pero habrá empresas que todavía no llegan a esa parte donde tengas a alguien exclusivamente preocupado por tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces ahí lo tienes que planear para decir, bueno, cada cierto tiempo por lo menos voy a tener un convivio con ellos. Eso, ¿tienes así como algún...? Sí, mi recomendación es que no sea una actividad de fin de año nada más. No. Esto debe de ser dentro del equipo de trabajo, como una de las políticas de la empresa, una práctica continua. Porque es así como el equipo se va cohesionando. O sea, no es nos vemos a fin de año y en la posada y ahí convivimos. No. Esto es algo que debe de ser parte de las políticas internas de la empresa o del equipo de trabajo. Esto no es una actividad que haces un día y ya con eso lo resolviste todo. No, ¿por qué? Porque a lo mejor en tu equipo de trabajo resulta que el mes que entra se integraron 2 miembros más. Entonces, necesitas, no nada más es la bienvenida, es súbete a bordo. El equipo somos un grupo de tantas personas, somos así, mira, fulanita es así, somos esto, hacemos aquello, convivimos así, nos apoyamos. O sea, y cuando la gente entienda que esa es la mentalidad y el espíritu dentro del equipo, dicen, me gusta, también quiero ser parte de eso. Y el que no, simplemente decir, yo esas cosas como que a mí no se me dan y pues gracias por la invitación, pero no. Entonces, pero es algo que yo sí recomiendo que sea una práctica continua. Diferentes actividades, no tiene que ser la misma y no tiene que ser algo tan rebuscado, difícil, cosas sencillas que promuevan la interacción personal de las personas. Eso es. Ok. Eduardo, platícame un poquito del burnout, que es otra palabra también que está ahorita muy de moda. Traemos lo de la NOM 35 de hace varios años. Sí. No todos le habían puesto atención, y ahorita más o menos empezaron a poner atención, pero como bien dijiste, es algo que nos aplica a todos, ¿no? Empresa chica, empresa grande, pero de ahí sale mucho este tema del burnout. Entonces, y también, pues digo, eso desglosa otros temas más, ¿no? Pero en sí, platícame un poquito de este tema. Sí, mira, a mí me interesó mucho este tema y llevo ya años investigándolo, pero porque es algo que la Organización Mundial de la Salud, o sea, ya le echó el ojo. O sea, ya es algo que ellos tipificaron como una enfermedad grave. No del empleado o del colaborador o del miembro del equipo, sino del lugar de trabajo. Y no nada más la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, Harvard, Berkeley, todos ellos han hecho cualquier cantidad de estudios al respecto. ¿Qué es el burnout? Es lo que le llaman el síndrome del colaborador quemado. Así, digo, si lo quieres traducir literal. Pero que en sí, ¿qué viene siendo? Es el agotamiento mental, emocional y físico de los colaboradores o de tus colaboradores, de la gente que tienes en tu empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está completamente o en gran cantidad agotado mental, emocional y físicamente? Es una persona que no te da el 100%. Y entonces las estadísticas nos muestran que hay más accidentes,
hay mala comunicación, hay alta rotación, hay bajo rendimiento, hay falta de resultados, falta de productividad. Todo esto se deriva de personas que no están al 100%, que tienen un agotamiento mental, emocional y físico. Pero no es nada más esa parte, es el dinero que le está costando a las empresas. La Organización Mundial de la Salud dice, y está publicado en su portal oficial, dice que anualmente los cálculos están en $1 billón por pérdidas por falta de productividad. O sea, estás hablando de que es mucho dinero. Por ejemplo, Estados Unidos dice que 6 de cada 10 colaboradores padecen el síndrome del agotamiento. En China es 7 de cada 10, pero México ocupa el lugar número 1 a nivel mundial con este síndrome. O sea, imagínate, nosotros no somos un país de tantas estadísticas, pero imagínate que, por ejemplo, este estudio decía, ¿no?, que la parte de médica en Estados Unidos, que tiene un gran porcentaje de agotamiento o de burnout, dice que a ellos les está costando $460,000 millones al año. Nada más en el sector médico, por el agotamiento que traen ellos. Y dicen que en México, la parte, no nada más la parte empresarial, sino la parte de los pymes, de las pymes, también traen un porcentaje altísimo de agotamiento. Entonces, imagínate si tuviéramos la capacidad de cuantificar las pérdidas económicas. Fíjate lo que dice General Motors, dice: yo, por cuestión o por causas del agotamiento que tienen mis colaboradores, he tenido que subirle al costo de nuestros vehículos a la venta $700. Nada más de los gastos médicos que se le han incrementado por el burnout en el lugar de trabajo, ¿no? Son los factores de riesgo psicosocial que ocurren en el lugar de trabajo. Ese es, a grandes rasgos, como lo tipifica la norma oficial 035, ¿no? Entonces, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos, una vez que lo publicaron en el diario oficial de la Federación, dicen, ok, todas las empresas están obligadas, dependiendo del número de colaboradores, son las diferentes responsabilidades, pero todos tienen que cumplir con esto. Si te llega a visitar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y te pide la documentación donde tú estás llevando el control sobre los factores de riesgo psicosocial dentro del lugar de trabajo y no los tienes, las multas van desde 250 hasta 5,000 UMAS. O sea, es bastante, es mucho dinero, ¿no? Entonces, sí es un factor de verdad, es muy importante, pero más por el factor humano. Claro. De verdad, o sea, aquí no lo hemos, o por lo menos no tenemos un número, pero hay una empresa, si no mal recuerdo, en Francia, que registró al año alrededor de 380 suicidios. Y la tuvieron que cerrar, porque era tanto el estrés en el trabajo que la gente se suicidaba. Hay una empresa en China, en sus edificios tiene como unas redes, porque la gente se avienta por las ventanas. Es una empresa conocida, grandísima, gigante. Tiene redes para evitar los suicidios por causa del estrés en el lugar de trabajo, o el estrés sostenido por mucho tiempo o prolongado. Entonces, sí es una alarma, es una alarma que yo digo, no importa el tamaño de tu empresa. Si la Organización Mundial de la Salud dice que de 7 a 8 de cada mexicano padece este síndrome, está a todos los niveles, desde las empresas gigantes transnacionales hasta las pymes, por pequeñas que sean. ¿Cómo lo detectas? O sea, tú como líder, como empresario, ¿cómo detectas a alguien que ya está como entrando al burnout o ya está dentro de? Fíjate que si hay síntomas visibles, irritabilidad, desatención, los accidentes, que es algo muy común, pero también los problemas que se generan en las relaciones personales, familiares de los colaboradores. Desde separaciones, divorcios, depresión, ansiedad. O sea, empiezas a ver todos estos síntomas y sabes que la persona trae un problema de un estrés prolongado, un problema de burnout. O sea, está cayendo en un agotamiento físico, emocional, mental. Y lo peor de todo es que no hay un tratamiento. No es como que digas, incluso si le das tiempo de descanso,
eso no te asegura que lo vas a recuperar al 100%, o sea, ni te asegura ni siquiera que va a regresar a trabajar. O sea, ¿qué te dan? Calmantes, medicamento, es lo que hay. O sea, ¿qué es lo que recomienda Deloitte en su encuesta que hizo? La necesidad de crear una cultura interna dentro de las empresas donde los líderes, los equipos de trabajo, al momento que el líder detecte que un miembro del equipo está padeciendo esto, es, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo lo arreglamos? O sea, si nadie hace nada, llega un momento que después de tiempo esta persona manifiesta esos síntomas: irritabilidad, desatención, enojo, apatía, absentismo. O sea, empieza a faltar. Y te empieza a decir, es que se poncha una llanta, es que o sea, todo le pasa, pero siempre falta. Entonces, son de esos síntomas que dices, por eso lo que establece la norma oficial mexicana es que hagas ciertos cuestionarios, que estés constantemente evaluándolos para saber cómo se encuentra la persona y cuál es su estado psicosocial en ese aspecto, ¿no? Pero es la forma de detectar cuando un colaborador está experimentando o ya está en una etapa, digamos, avanzada de burnout. Ok. Oye, Eduardo, pues ya se nos está yendo el tiempo así súper mega rápido, pero algo que tú quieras agregar, algo que yo no te haya preguntado previamente y que te gustaría compartir para el empresario más que nada. Me interesa que el empresario tenga como esa herramienta o ese plus donde sea algo de beneficioso, porque yo sé que ahorita es el problema que todo el mundo trae en sus empresas, ¿no? La rotación, el personal, el burnout. ¿Qué les podrías tú recomendar a ellos? ¿Qué les podrías decir? Sí, mira, yo pienso que, y yo creo firmemente que cosas que yo diría que sería una buena práctica que hicieran es trabajar con el liderazgo. El liderazgo es fundamental en todo esto. Yo sé que no es un tema prioritario en las empresas, pero se ha convertido, hoy en día es una necesidad, desarrollar verdaderos líderes dentro de las empresas. Un líder no es un manager, no es un administrador, no es un gerente, es una persona diferente. Ahora, no quiere decir que no puede ser un gerente y ser líder, no, claro, pero no quiere decir que ese puesto te ayude a identificar el estado emocional de tu equipo, ¿no? Pero yo sí creo que si algo pudieran enfocarse es, y yo sé que es algo gigante, por así decirlo, y que dicen, es que está imposible, es difícil, pero empezar a crear una cultura interna en sus centros de trabajo donde se establezca el respeto y la confianza y un liderazgo confiable, yo creo que es el primer paso que pueden dar. De ahí se pueden derivar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto puede darles la pauta para ver qué otras herramientas integran, qué otros mecanismos, qué otros sistemas, qué otras cosas, pero una vez que estás sincronizando el equipo mismo te va a decir, la gente te va a decir. Ahora, yo entiendo, si tienes, no sé, cientos de empleados, pues es difícil dárselo a todos, que es lo que yo creo. Trabaja con el círculo más cercano a ti. Son 2 o 3 con esos. Y que son tus otros líderes, ¿no? También. Claro. O sea, esos líderes deben de tener la capacidad, la habilidad de crear y de ayudar a los que están debajo de ellos y los de allá a los que están debajo de ellos. Y es una cadenita, pero yo creo que eso es lo principal. Hay cualquier cantidad de cosas que allá afuera se escuchan, no, qué estrategias de esto, no, qué estrategias de otro. Yo digo, trabaja con el liderazgo. Liderazgo genuino, un liderazgo confiable, un liderazgo íntegro, congruente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que esté viendo por el bien de las personas, un liderazgo que esté comprometido con el servir. Liderazgo no es mandar, liderazgo es servir. ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo aportar a tu vida para hacerte una mejor persona? ¿Cómo puedo ser parte de eso? O sea, ese es el verdadero liderazgo. No todas las empresas lo ven así. Las empresas piensan que el que ya está en una posición, tú eres el líder y tú te encargas de ese departamento. Y digo, pobre, porque lo pones a hacer algo que no lo entrenaste o que no sabe, y hace lo que puede con lo que tiene, y ahora que lo vas a culpar de qué. O sea, yo creo que lo principal es trabajar con el liderazgo, crear una cultura
interna de confianza y respeto, y que eso vaya creciendo. Yo digo, es el paso más pequeño que puedes dar, ese paso. Perfecto. No, pues muy bien, Eduardo. Ya ahora sí, si quieres agregar algo, porque ya llegamos al final del podcast. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Digo, qué gusto compartir con ustedes, con toda la gente. Es algo que a mí siempre me apasiona, me llena, y con la misma pasión con la que comparto con mis chicos de la casa hogar, es con la misma pasión que comparto con todos, ¿no? Y yo no estoy más que agradecido por la oportunidad, por las puertas que se abren, por la gente que puedo ayudar, y eso es lo que me llena, ¿no? Y yo creo que si pudiéramos sumar esfuerzos y tratar de impactar a la mayor cantidad de gente posible, eso para mí sería genial. Excelente. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu plática, por la conferencia que tuvimos el día de hoy y por estar aquí con nosotros compartiendo esta parte de tu experiencia, de todo lo que te has desarrollado y has leído, ¿no?, con nosotros, y resumirlo en tan poquito tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y nos escuchan a través del canal del Club de Empresarios por Spotify y por YouTube. Nos esperamos en el siguiente.